Hola grupo, ya estaba yo empezando a tener 6 minutos de un video en vivo en YouTube y me interrumpieron, así que empezaré de nuevo. Eh, Esta clase, como siempre lo hago, o siempre lo suelo hacer, va a ser para tener un pequeño repaso del módulo uno y colocaré las metodologías que ya vimos del módulo 2. No importa, ¿no? Porque lo importante lo importante es hacer un repaso de las metodologías para que no se nos junten todas y tratar de ir como afianzando qué significa cada una de ellas. Pero como parte de mi normalidad, quiero platicar de un tema antes de empezar la clase. Siempre intento no involucrar mis creencias políticas en mis clases de la Ibero ni de ninguna escuela, ¿no? Y a veces pareciera que sí lo hago, pero como el caso de hoy, que voy a platicar de un tema que me interesa muchísimo, pero les juro que es apolítico. Entre las cosas que yo luché y fuerte en las redes sociales al principio del año fue lo relacionado con la clausura del aeropuerto que estaba haciendo Enrique Peña Nieto. Y pues por razones políticas se juntó con la batalla de López Obrador, ¿no? Que al final acabó pues clausurando la obra. Pero no lo hizo por lo que yo lo defendía. Yo estuve trabajando un par de años con una comunidad muy chiquita que está a 10 minutos del terreno donde se iba a hacer el aeropuerto, que principalmente sobreviven de todos los biólogos que van a revisar, grabar y a entender un poquito, a estudiar la fauna que sobrevive en esa zona, principalmente aves que llegan, aves migrantes. Y se sabía que aunque la ecología en toda esa zona es muy limitada, existe y siempre se ha tratado de salvarla en vez de destruirla por completo. Así que yo fui de los que defendió que se clausurara o que ya no se hiciera el aeropuerto en esa zona. Y sentí que fue una gran lucha, ¿no? Aunque en algún momento nos alineáramos a lo que el nuevo gobierno quería, que es que nos hiciera. Y ahora, extrañamente, estoy defendiendo que no se haga el tren Maya, ¿no? Entonces en ese momento trato yo de defender que mi postura es ecológica y no política, ¿no? Yo estoy seguro que el tren Maya va a traer más problemas que ventajas económicos, culturales, sociales, pero principalmente ecológicos, ¿no? No importa por los estados en los que va a pasar, eh, ya sea Quintana Roo, Campeche o Yucatán, toda la zona ecológica por donde va a cruzar se convertirá en un muro, aunque no sea vertical, en una línea tecnológica, en este caso un tren y gente que va a utilizar las vías del tren para caminar y por supuesto que va a destruir el hábitat de animales, principalmente los grandes, los jaguares y los animales herbívoros grandes que son el alimento del jaguar. Ya olvídense que va a haber atropellamientos. Los jaguares son inteligentes, a menos que estén enfermos y sean atropellados por el tren. Lo preocupante es que los cazadores furtivos van a utilizar las zonas del tren para cazar a los jaguares, que así de por sí los cazan, ¿no? Espantosamente, como han cazado los pumas en Chiapas, ahora que ha habido más pumas porque no hay turismo, ¿no? Ahora no hay turismo y entonces viene el turismo negro y están cazando pumas de más. Es algo terrible. En fin, yo lo que quería compartir con ustedes es que al final tenemos que aprender a ser, no digo que no tengamos una afiliación política, pero creo que a veces nuestras convicciones como personas, en este caso en lo que crees a nivel moral, a nivel ético, en este caso para mí la ecología, debe ser siempre apolítica, ¿no? Y así como en algún momento defendí la clausura de un proyecto muy grande que favorecía a AMLO o a Morena, hoy en día lucho y muy fuerte en las redes sociales por un ecocidio que están haciendo el nuevo gobierno, ¿no? Yo espero que ustedes tengan una idea no política, sino ecológica,
muy fácil de defender y espero que estén conscientes de cuáles son sus líneas, sus pensamientos en relación a este tipo de temas, y yo espero que estén defendiendo a los Jaguares y no al Tren Maya. Pero no quiero hacerlos cambiar dentro de su ideología, ¿no? Simplemente era un tema que a mí me preocupa, me ocupa y me quita a veces el sueño, ¿no? Pensar que un gobierno cree que con crear un tren en la zona más pobre del país, que es el sur, va a traer más beneficios que problemas. Yo tengo mucha familia en Querétaro, donde había mucho movimiento del tren, todavía lo hay, de carga principalmente, ya no turístico, y en las zonas donde pasa el tren también trae pobreza, ¿no? Los pueblitos donde pasan los trenes no se convierten en pueblos turísticos, es mentira, se convierten en bodegas, se convierten en servicios que no siempre son los mejores servicios que el pueblo quiere. Por ejemplo, aparecen bodegas, como acabo de decir, aparecen hostales, aparece mucho la prostitución, que ni hablo a favor o en contra de la prostitución, pero llegan mafias de la prostitución y entonces cuando menos te das cuenta no es que alguien se esté prostituyendo, sino hay trata de blancas, que es muy distinto, ¿no? Ya algún día hablaremos de la diferenciación entre trata de blancas y prostitución, pero empiezan a aparecer cosas que esos pueblos no tenían, ¿no? Empieza a haber mafia en verdad, ¿no? Movimiento de mercancía que no estaban acostumbrados, en fin, va a ser una tragedia, auguro una tragedia. Espero yo me equivoque y no sea así. Pero ya no quito más tiempo de mi clase y más si es un repaso que nos va a servir para un ejercicio, entre comillas, ejercicio-examen, que vamos a tener dentro de una hora. Voy a hacer un repaso poniendo ejemplos de cada una de las metodologías que hasta ahorita hemos visto. No voy a hacer un repaso de la metodología como tal. Esa parte que también es importante, es decir, entender qué es cada una o diferenciar cada una, eso lo pueden revisar en sus apuntes o en las clases videos. Yo ahorita lo que voy a hacer para tratar de poner como un apoyo son ejemplos en cada una de las metodologías. Yo creo que va a ser más que suficiente, espero, ¿no? Y con eso les puede ayudar a los que vean el video hoy mismo, hoy jueves, o mañana tempranito, antes de las 10 de la mañana, tengan un poquito más con qué defenderse, o por lo menos tengan más fresco el conocimiento para que yo no los atrape de bajada, ¿no? Voy a ir en orden de cómo las hemos visto hasta ahora, ¿no? Por ejemplo, el método etnográfico. Yo pongo un ejemplo que a mí me parece como muy fácil de entender, ¿no? Imagínense por un momento que nuestra escuela, la Ibero, los enviara a ustedes a Mérida, a un viaje, no de vacaciones, pero sí de estar más de una noche, una semana, ¿no? Para entender cómo usan la plaga nopalera, que es la chinchilla cochinilla, no sé si la conozcan, son unos bichitos blancos que aparecen en los nopales y que con esos, al secarlos y matarlos y convertirlos en polvo, se hace un pigmento, que es el famoso pigmento cochinilla, con el cual nuestras comunidades del sur pigmentan ropa desde antes de la conquista, ¿no? Si ese fuera un ejercicio que hace la Ibero, con apoyo de ustedes, que los envía a Mérida a entender, a estudiar cómo esta plaga en una planta se usa para crear un pigmento natural, sería un método etnográfico, ¿no? Después, el submétodo etnográfico, pero que lo vamos a ver por separado, que es método de foto y video, videodiarios o fotodiarios, imagínense que necesitáramos recopilar visualmente, obviamente, el nuevo uso de agitadores de café, o sea, esos palitos de café y todo lo que se pone en la estantería en Starbucks para nosotros usarlo en el café. Que ponen un poquito de canela, que ponen otro tipo de azúcar, los cubitos de azúcar, los sobrecitos de stevia, ¿no? Que Starbucks nos contratara para recopilar visualmente cómo vamos a usar ese nuevo espacio regresando de la pandemia. Eso se podría resolver si efectivamente con un método etnográfico, pero la forma correcta de decirlo sería un método de foto o videodiario. Acuérdense, y aquí hago una pequeña pausa, que en la vida real,
las soluciones en los negocios, en el diseño, no se hacen con una sola metodología, es una receta de metodologías. Y en algunos casos, cuando en verdad se puede aplicar una sola metodología, siempre habrá metodologías similares que nos pudieran ayudar a solucionarlo. Pero la realidad también es que siempre hay una metodología que puede llegar a ser la mejor respuesta, ¿no? O la respuesta más correcta. En este caso, que es una evaluación escolar, siempre va a existir una mejor respuesta que todas las demás. Y para mala suerte de ustedes, es la que yo pensaré que es de forma monárquica, ¿no? Mañana lo vamos a descubrir. Vamos a descubrir que muchas personas, cuando haga el ejercicio en vivo, podrán tratar de defender que la metodología que ustedes escogieron también podría funcionar. Y yo defenderé que la que yo decidí que era correcta es más correcta o más fácil de llevar. En fin. Método de seguimiento. Y voy a empezar a leer porque va a ser más sencillo, ¿no? La Ibero quiere que un equipo de profesionales, no importa de qué tipo de personas, hay que saber cómo leer la frase. La Ibero quiere que un equipo de profesionales conviva un semestre entero, un semestre completo, con un grupo de estudiantes de nuevo ingreso en diseño, quienes comparten todas sus clases y después comparar los lazos de amistad que se conforman al pasar a segundo semestre, donde se dispersa el grupo. Ya ha habido un ejercicio que no fue un método de seguimiento, porque fue más cortito, pero se sabe, la Ibero sabe, por lo menos la coordinación de diseño, que el lazo de amistad que hacen ustedes cuando entran en el primer semestre, donde va todo el grupo junto a todas las clases, sí ayuda a crear un lazo de amistad que después se pierde. Claro, nacen nuevas amistades y conoces a la otra parte de tu generación, ¿no? Pero tratan de entender cómo podríamos lograr que los que hacen una bonita amistad en primer semestre tengan esta capacidad, no importa su promedio, no importa cosas que hacen que tu horario no concuerde, puedan lograrlo, ¿no? Porque una de las cosas que ustedes más sufren es tratar de estar en un grupo donde está alguien con quien te llevas muy bien. Bueno, ese ejemplo es un método de seguimiento. Un método de seguimiento extensivo sería si nos contratara, por ejemplo, Lala o una empresa lechera para ver cómo pueden ayudar a sus trabajadoras en el traslado que hacen para llegar a la fábrica y de regreso a su casa en un día normal. Lo vuelvo a decir. Imagínense, por ejemplo, que una empresa se preocupa, una fábrica, en ese caso yo quise decir Lala, para que sepamos, le demos personalidad o protagonismo real al problema, sabe que hay un problema muy serio, asaltos o cosas peores, entre sus trabajadoras cuando salen de su casa y llegan a la fábrica y cuando tienen que irse. En ese momento, la manera más fácil de encontrar una solución sería aplicar un método de seguimiento extensivo. Alguien que entendiera cómo es un día normal en la vida de una de las trabajadoras en Lala y dónde aparece o por qué hay tanta inseguridad en el movimiento de transporte. Y ver si pueden hacer algo al respecto o prefieren que la gente se sienta segura en la fábrica y no hacia afuera, aunque cada vez es más, como lo acabamos de poner en el ejemplo. Cada vez más las empresas se preocupan, a las que son buena onda, en que sus trabajadores estén seguros tanto en el lugar de trabajo como en el camino para llegar a la fábrica y regresar a su casa, ¿no? Siguiente metodología es la metodología de efectos personales. Y el ejemplo que yo puse es el siguiente. Rolex va a hacer un estudio para volver a ser una marca que se hereda generacionalmente. Y es cierto, Rolex, aun cuando es un objeto caro, no tiene tanta tendencia a ser un reloj que se hereda, aunque sea muy caro, ¿no? Normalmente, y Rolex lo sabe y lo ha perdido un poquito esa aura mágica. La gente que tiene un Rolex normalmente lo acaba vendiendo o revendiendo entre amigos. Y en cambio hay relojes igual de caros o a veces más baratos que por su tipo de marca la persona los compra con la intención de regalárselo a su hijo y que su hijo se lo regale a su nieto. Eso sería un ejercicio para ver cómo logra Rolex volver a ser una marca que se herede generacionalmente. Podríamos aplicar una metodología de efectos personales.
y ver cómo logramos que ese reloj, en este caso, el Rolex, vaya más allá del Rolex como marca y se cree un lazo más sentimental a nivel familia, ¿no? Normalmente lo hacen a través del marketing también, una vez que aplicaron la metodología de efectos personales. La siguiente metodología es previsión del futuro. La parte creativa y bonita de pensar hacia el futuro. Bueno, ¿qué ejemplo pongo yo? Nos piden que conceptualicemos y hagamos todos los objetos para una nueva película de ciencia ficción. En ese momento, al hacer una película de ciencia ficción, no estamos encadenados a ninguna realidad en el momento actual o a ninguna línea evolutiva de ningún producto, ¿no? Y podemos jugar y jugar un poquito de cómo serían las cosas, aunque sepamos con anticipación que no van a ser así, ¿no? Metodología de tendencias, que la vimos después de la metodología de previsión del futuro. Escoger los colores correctos, o que una empresa nos pida, o que nuestra empresa nos pida, o que la empresa sea nuestra y estemos buscando los colores correctos para las playeras de una marca que va a salir en Navidad. Ese ejercicio que es tan puntual que nos puede llevar a equivocarnos y que nuestras playeras no se vendan, no tiene que ver con algo con lo que podemos estar jugando, tiene que ser algo lo más real posible. Y por eso es una metodología de tendencias. Voy a poner una pausa para tomar un poquito de agua. Ok. Siguiente metodología. Viene la metodología de guiones. Y pongo el ejemplo que yo puse. Pongo el ejemplo que yo escogí, perdón. Y los voy a estar leyendo. Creo que es más fácil leerlos, porque si no, intento traducirlos y platicarlos en vez de leerlos. Y creo que me está costando trabajo. Metodología de guiones. Soriana sigue reestructurando el universo de Julio Regalado, que compró junto con Comercial Mexicana, para que los mexicanos sientan más a Julio Regalado de Soriana y ya no de Comercial Mexicana. Eso es una metodología de guiones, es reinventar la historia, ¿no? Seguramente a las nuevas generaciones les costará muy poquito trabajo, pero a mí me cuesta mucho trabajo. Imagínense a mi papá o a mi abuelo, ¿no? Para mí, Julio Regalado es Comercial Mexicana. O sea, si me dicen, piensa en Julio Regalado, pienso en el Pelícano también de Comercial Mexicana. Es muy difícil. Y yo creo que la única manera es crear nuevas historias con Julio Regalado. Por eso tendría que ser una metodología de guiones. Metodología de autopsia de productos. Leo. Vamos a enseñar a nuestros trabajadores a usar la nueva máquina recicladora de productos de desecho de uso médico. Eso podría ser una metodología de autopsia de productos. ¿Por qué? Porque acuérdense que la autopsia de productos no solamente tiene que ver con refacciones, tiene que ver con entender todo, entender el funcionamiento de las cosas, ¿no? Tiene que ver con entender los pasos correctos para no tener accidentes con algo, ¿no? A diferencia del ejemplo que puse con la clase, que puse una foto de una máquina de escribir completamente partida en sus piezas, ¿no? Entonces, para mí es un bonito ejemplo de autopsia de productos. Enseñar a alguien a entender, enseñar cómo funciona algo con lo que va a tener que estar todos los días trabajando. Eso también es una metodología de autopsia de productos. Aunque también pudiera hacerse con un estudio etnográfico de patrones de uso. Sí se puede, pero lo más correcto es una metodología de autopsia de productos. Ahorita sería un examen muy sencillo. En algún momento vamos a poner exámenes o ejercicios donde vienen obligatoriamente en el orden que ustedes crean necesario, 5 o 6 metodologías, y lo que yo reviso es el orden correcto en el que se aplican, ¿no? Pero no les quiero meter miedo y no nos adelantemos. Metodología de bocetaje esquemático, no el temático. El temático hasta me lo voy a saltar porque es muy fácil, ¿no? Tiene que ver con los dibujos creativos. Leo. Nos piden planos ergonómicos, y en ese momento vas poniendo a qué es lo que te están pidiendo. Planos ergonómicos, promedio, de nuestros trabajadores y sus áreas de trabajo para los nuevos botones de emergencia. Ok, entonces dicen, lo que me está explicando Emiliano, o en este caso, si estuviéramos jugando con la frase,
es que alguien, mi jefe, me está pidiendo a mí que haga planos en 2 dimensiones, ergonómicos, con las medidas de los trabajadores y de las cosas que los rodean, para entender a qué altura tenemos que poner los botones de emergencia que hacen que las máquinas se paren, que es uno de los graves problemas. Tal vez yo a veces me emociono con las cosas en las que estoy involucrado como profesionista, porque son cosas que las he vivido en proyectos, en la vida real, ¿no? Es decir, no es que yo los esté inventando, ¿no? Me tocó ir a trabajar a un CEDIS, que es un centro de distribución, es decir, una bodega para empresas, es decir, muchas empresas cuando van creciendo necesitan una bodega para poner todo lo que necesitan, ajeno a su fábrica o a su tienda, y me tocó ir a un centro de distribución de Walmart, o Home Depot, porque Walmart ya no existe, ¿no? De Home Depot, y tenían botones de emergencia para cuando tenían que pedir ayuda si algo se les estaba cayendo. A veces las bodegas son tan grandes y la gente va caminando y tiene que buscar un objeto o una caja, la pide y tiene unas maquinitas para bajarlas, y si necesitan ayuda, antes tenían que gritar. Entonces ahora en cada rack hay un botoncito de auxilio, ¿no? Que hace que puedas tener un auricular y pedir auxilio, ¿no? Bueno, los condenados botones estaban muy lejos o muy alto, o muy lejos de los brazos. Entonces ahora están hechos los botones para que las personas con que puedan hacer esto, siempre haya un botón, ¿no? En fin, creo que exageré en el ejemplo. Pero bueno, espero no haber balbuceado. Metodología de sondeo cultural. Lo leo. Coca-Cola desea entender por qué en Mérida, y también es real, y Campeche, se sigue vendiendo más refresco de vainilla o sabor a vainilla que Coca-Cola, y saber cómo atacar el problema para poder resolverlo. Si es cierto, y en ese momento ustedes pueden decir, ¡ay! Eso podría ser un análisis de competencia. Claro que sí, pero la metodología más correcta es un sondeo cultural. ¿Por qué? Porque estamos buscando encontrar el problema y modificar el problema, ¿no? Es decir, tenemos la obligación de investigar para modificar y no solamente hacer un análisis de por qué la competencia está funcionando distinto, ¿no? Siguiente metodología es metodología de interpretación de roles. Leo. Nuestros cargadores están rompiendo demasiado el producto en bodega. Los cargadores de una empresa están rompiendo nuestros productos embodegados, pero dicen que no es su culpa. ¿Cómo resolvemos el problema? Con una metodología de interpretación de roles. Vamos a tener que contratar a personas ajenas a la empresa, que es decir, que no estén contaminadas, o lo vamos a hacer nosotros mismos. Vamos a trabajar tal vez un par de horas en bodega y vamos a tratar de descubrir por qué se están rompiendo los productos, ¿no? Y poder corroborar que existe en verdad un problema y no es un problema personal de los empleados con nosotros. Y última metodología, que es metodología hazlo tú mismo, y el ejemplo que está un poquito fresco para que también lo entendamos, puse SpaceX, que es la empresa aeronáutica de Musk, del dueño de Tesla, hará explotar su propia cápsula para probar su mecanismo de salvamento y expulsión de pasajeros. Bueno, es casi como un testeo de sobrevivencia, ¿no? Entonces ellos hicieron un mecanismo para que en caso de que la cápsula se empiece a incendiar o haya una pequeña alarma que puede significar que algo anda muy mal, que normalmente cuando pasaba eso en la NASA explotaban y no tenían cómo salvarse porque no tenían forma de expulsar a los astronautas. SpaceX hizo un proyecto muy complejo, muy caro, para que eso no vuelva a suceder y que si hay un problema mecánico o de cualquier índole, los astronautas puedan expulsarse y sobrevivir, o por lo menos tener una oportunidad de sobrevivir. Y la única manera de probarlo, no van a esperar a que haya un problema y que puedan salvarse. Tienen que ver y hacer un test de si en verdad funciona el mecanismo, ¿no? Por eso es una metodología de hazlo tú mismo. Espero que en vez espero que
les haya resuelto las dudas en vez de hacerles más dudas. Porque además hoy ando un poco distraído porque aunque ustedes tal vez no lo escuchan, hay como mucho ruido de una máquina que está trabajando y yo intenté como taparla y la escucho, entonces no sé si se contamina el sonido. Ya no he estado tocando mucho mi puerta porque están revisando hay gente trabajando en mi casa, que no debería yo haber hecho eso. Entonces ando un poco distraído hoy haciendo mi clase, pero es la tercera vez que intento grabarlo y entonces ya me cansé, también creo que ya estoy cansado de que es mi tercer intento de grabar mi clase, así que yo creo que así con todos los errores que hubo, la voy a dejar así hoy. Espero no me regañen, por favor. Espero no haya habido más dudas. En vez de resolver dudas, haya hecho más dudas. Y nos vemos a las 10 para nuestro ejercicio en vivo. Perdónenme por una clase tan complicada y con tantas distracciones. Ando muy distraído ahorita. Perdónenme mucho. Nos vemos a las 10.